Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote a lo largo de esta materia. En este video estaremos revisando la sesión número 3, unidad de aprendizaje número 6. Esta unidad de aprendizaje habla acerca de los análisis y la discusión de diferentes tipos de textos, es decir, la manera en la que nosotros empezamos a apropiarnos de cierta información a partir del proceso de lectura que estuvimos viendo en la unidad de aprendizaje anterior. Primeramente, debemos de reconocer que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos entender diferentes textos, es decir, diferentes formas de lectura. Hoy estaremos platicando específicamente de 3 de ellas. La primera de estas es la lectura literal. Este tipo de lectura lo que se hace es que el lector reproduce tal y cual como encuentra los textos y entonces reconstruye esta información y explica esta información, pero leída directamente del texto. Es decir, no tiene tanta interacción con respecto a esta información que encuentra. Por eso se le llama lectura literal, porque literalmente se lee y se reproduce lo que se leyó previamente. El segundo tipo de lectura que vamos a encontrar es la conocida como la lectura interpretativa. En este tipo de lectura, el lector reconoce lo explícito y también lo implícito del texto, es decir, lo que marca de manera muy específica y lo que quiere dar a entender con respecto al texto. Por medio de esto, entonces, se van conectando algunas ideas, va estableciendo algunas relaciones y asociaciones para poder reconocer cada vez más la idea que el autor o que la persona que lee quiere reconocer con respecto a esta información. El tercer tipo de lectura es la lectura crítica. La lectura crítica consiste en hacer un proceso de lectura, pero al mismo tiempo oponerse a la idea que el escritor del texto haya tenido. Es decir, hacer una crítica de esta información de tal manera que se pone la propia interpretación del receptor, o sea, de quien lee. La idea aquí es que además de oponerse también se puede complementar la información, ampliarla cada vez más, podemos contextualizar que cierta información en cierto lugar se fundamenta de cierta manera, sin embargo en este lugar es diferente la manera en la que se interpreta. Y también nos permite esta lectura crítica profundizar con respecto a ciertos temas, o sea, llegar al fondo de lo que quiere decirse. Hay diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar para la comprensión lectora, independientemente de que sea una lectura literal, interpretativa o crítica. Estas técnicas de lectura puede ser, por ejemplo, la parte del subrayado o la detección de cierta información, en donde nosotros empezamos a reconocer las ideas principales, subrayarlas y de esta manera no olvidarnos posteriormente de la información que ya encontramos con respecto a un texto. También nos puede recomendar como una de las técnicas en esta unidad de aprendizaje el proceso de prelectura, que como previamente ya revisamos en la unidad de aprendizaje anterior, consiste en revisar los textos de manera muy superficial, pero sí teniendo una idea de lo que puede llegar a decir un texto. Aquí como idea de comprensión lectora es hojear el libro, hojear lo que nosotros pretendemos leer y entonces empezar a reconocer más o menos de qué trata, ver qué clase de texto es y poder hacer un resumen textual de lo que ahí se presenta. Además de un resumen textual de lo que se está presentando en un texto, también puede ser una buena técnica de aprendizaje para comprender los textos, realizar un esquema en donde nosotros podamos ir haciendo la organización de toda la información que tenemos con respecto al texto. Podemos hacer algunos comentarios o podemos hacer una valoración personal con respecto al texto. La idea aquí en la valoración personal es que nosotros reconozcamos qué es lo que cómo nos pareció la lectura. ¿Me pareció buena? ¿Me pareció mala? ¿Me gustó este tema o no me gustó este otro? Entonces, al ir haciendo esta valoración, podemos empezar a comprender cada una de las partes del texto. El siguiente punto del que vamos a estar hablando es profundizar con respecto a las técnicas de la comprensión lectora, específicamente al resumen. Un resumen podemos reconocerlo como este proceso de
sintetizar un texto con las ideas más importantes del autor, pero que además vayamos haciendo algunas relaciones existentes con información que ya reconozcamos. Hay que ser objetivos, hay que ser sumamente breves con la información que se está presentando y sobre todo ponerle nuestro toque personal con respecto al propio orden que esta información puede llevar. Estas son algunas de las ideas que nosotros podemos considerar para poner en práctica el resumen, que como ya había mencionado, es una de las técnicas para la comprensión lectora. Ahora, cuando nosotros queremos analizar el texto, hay algunos consejos que podemos empezar a poner en práctica. Por ejemplo, entender cuando hacemos la lectura, poder entender qué es lo que los autores están tratando de responder. Eso nos va a dar la idea de relaciones muy generales con respecto al tema. Vamos a tener una perspectiva muy clara de lo que nosotros pretendemos. Además, ¿cuál es el enfoque del cual nos está hablando el texto? O sea, ¿a qué se está centrando específicamente? Podemos incluso dibujar un diagrama para poder ir comprendiendo toda esta información pues de una manera mucho más sencilla. También podemos leer los resultados que se obtuvieron si fuera un proyecto, por ejemplo, de investigación. ¿Cuáles son estos resultados? Y por último, el último de los consejos es investigar a cada uno de los autores que estoy leyendo. Cuando nosotros leemos al autor e incluso podemos adentrarnos un poco a su vida personal, podemos llegar a reconocer el porqué de lo que escribe. Por ejemplo, si fuera un texto literario, normalmente lo que el autor haya vivido en su vida va a reflejarlo por medio de sus textos. Lo mismo sucede con algunos autores de textos científicos. Normalmente los temas que le interesan tienen que ver con la vida que haya tenido, con alguna situación a la que se haya enfrentado. Todo lo que a nosotros nos interesa tiene una razón de ser, tiene un motivo. Y entonces esa idea de poder comprender a los autores nos va a ayudar a poder hacer un análisis mucho mejor de todo el texto que quiera presentarse. Ahora, cuando nosotros leemos un texto, debemos de tener muy en claro cuál es el propósito que estamos buscando. O sea, no leer un texto solo porque sí, sino por una razón en específico. Y hay muchos propósitos que podemos encontrar para hacer una lectura. Por ejemplo, solo porque sí, ¿no? Solo por el placer de leer. Si tengo en claro que estoy leyendo este libro por placer, entonces tengo que considerar el no abrumarme, no preocuparme y poner atención con respecto a esto para que yo pueda disfrutarlo cada vez más. Sin embargo, hay también un propósito que está centrado en encontrar una idea. A lo mejor yo empiezo a leer un texto, pero no solo porque quiero divertirme o no solo porque quiero entretenerme, sino porque quiero encontrar una respuesta a algo, esta idea que yo pretendo reconocer. Por ejemplo, quiero poner un negocio y entonces empiezo a leer porque lo que estoy buscando es generar una idea, encontrar esta idea de negocio en este caso. El tercer propósito que nosotros podríamos llegar a tener es para obtener información específica con respecto a un tema. Nosotros decidimos cuál es el tema del cual queremos abordar y entonces tratamos de buscar toda esa información específica con respecto al texto. El propósito número 4 es para poder entender un punto de vista novedoso con respecto a un tema. Hay que considerar quién es el autor, cómo lo expresa, de qué manera lo está expresando y entonces podemos llegar a comprender este punto de vista novedoso que tal vez yo no lo había pensado en ningún momento. Y por último, el propósito número 5 que nosotros podemos tener es para entender un tema nuevo, un tema que probablemente yo no había escuchado nunca antes. Y entonces, a partir de que empiezo a interesarme en ciertos temas, entonces me empiezo a preocupar y empiezo a comprender cierta información. Entonces, a eso se refiere esta parte de entender un tema nuevo o un tema novedoso. Aquí viene también la parte de 3 elementos que podemos considerar, que es la coherencia, la cohesión y la adecuación con respecto al texto. La idea aquí es que nosotros podamos llegar a comprender en la parte de la coherencia que mi texto vaya entendiéndose en las partes que lo componen, que yo si en un primer proceso de lectura empiezo con esta parte de que no tiene relación con el siguiente punto, pues entonces como que no voy a entender muy bien lo que yo quiero expresar, ¿no? Incluso cuando yo leo un texto, pero también obviamente cuando lo escribo. La parte de la cohesión, el poder
sintetizar toda esta información y que forme parte de uno solo, esta parte en donde se ve todo el tema de manera integral. Y finalmente la adecuación, que tengo que considerar para quién está dirigido o en qué sentido lo estoy leyendo y entonces adecuarlo según las necesidades que yo vaya presentando con respecto al texto. Hay diferentes tipos de texto que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un texto expositivo. La característica de un texto expositivo es que busca el ser totalmente objetivo, es decir, expreso un tema sin expresar mi propio punto de vista. Simplemente voy a ser muy objetivo con respecto a la información. Caso sumamente contrario con la argumentación, que la argumentación busca la manera subjetiva de presentar la información, es decir, leo un texto y entonces lo expreso desde mi propia perspectiva, con mis propias palabras y bajo mi propio argumento. Esto no sucede en el expositivo porque ahí no puedo poner mi propio punto de vista, sino simplemente lo que el autor haya mencionado y entonces qué es lo que yo opino con respecto a esa información. Y finalmente está el texto descriptivo, que aquí lo que se busca es la mezcla de ambos. Sí doy la objetividad con respecto a los temas, pero voy sumando mi punto de vista con respecto a esta forma de poder comprenderlo. Entonces, hay que considerar siempre que leemos un texto qué es a lo que yo quiero centrarme, cuáles son las ideas más importantes de esta información que está llegando a mí y cuál es el objetivo que tiene. O sea, ¿es un texto objetivo, es un texto subjetivo o es un texto que combina estas dos partes, es decir, es un texto descriptivo? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este proceso de lectura, podemos encontrar muchas formas que podríamos reconocerlas como formas de leer. Una de las formas más conocidas y más utilizadas es haciendo una lectura rápida. La lectura rápida consiste en hacer una lectura superficial, familiarizándonos con el documento que nosotros queremos hablar. La idea aquí es que vayamos leyendo ágilmente y muy rápidamente con respecto a ciertos temas, pero sí comprendiendo qué es lo que estoy viendo. Incluso ver cuál es el motivo que me está llevando a esta lectura para poder comprender el para qué lo estoy haciendo de esta manera. El segundo tipo de lectura es la lectura recuperativa. En esta lo que yo busco es ser reflexivo, cuidadoso y activo con respecto a la información. O sea, voy leyendo y al mismo tiempo reflexiono con respecto a ciertos temas. Y si llego a tener alguna pregunta o alguna duda, en ese mismo momento investigo la respuesta con respecto a esa pregunta que yo haya tenido. Eso es una lectura recuperativa. Trato de recuperar la mayor cantidad de información posible a partir de la reflexión. El siguiente tipo de lectura es la lectura estratégica. Este tipo de lectura lo que busca es la bidireccionalidad, es decir, busco un texto, lo leo, lo analizo y luego trato de darle una respuesta. Aquí lo que se busca es que en este tipo de lectura estratégica principalmente está centrada en los datos y en la estructura formal de documentos y conceptos. Y entonces puedo cada vez comprender mucho mejor lo que estoy diciendo. Entonces, esa es una de las características importantes pues, de esta lectura estratégica. El siguiente tipo de lectura es la lectura crítica. Este tipo de lectura lo que busca es leer y establecer opiniones con respecto a un tema y responder a lo que se ha escrito con una propuesta personal, o sea, al mismo tiempo que leo, doy un propio punto de vista con respecto a la información. Trato de dar mi opinión con respecto a ese tema, pero no es una opinión que nada más se me haya ocurrido, ¿no? La lectura crítica tiene que tener un sustento, un argumento. Es diferente dar una opinión a dar un argumento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Una opinión la puede dar cualquiera, conociendo el tema o no. Y un argumento solo lo puede dar una persona que sepa correctamente y completamente el tema del cual se está abordando. Entonces, aquí lo que se busca es, conozco sobre el tema y entonces doy mi opinión sobre este. Y por último, la lectura efectiva. Esta lectura efectiva es la lectura que se hace a una velocidad bastante rápida, pero teniendo un alto grado de comprensión. O sea, leo y mientras voy leyendo voy comprendiendo lo que estoy diciendo. Esta es la mejor lectura que nosotros podemos tener, esta lectura efectiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder generarla o para poder hacerla
mía, podríamos decirlo así, pues es precisamente en leer constantemente, concentrarme muy bien, irme a un espacio en donde no vaya a tener distracciones, evitar todas las distracciones que puedan estar cerca y entonces tratar de leer constantemente para que mi lectura sea rápida, o sea, a la velocidad, pero que además yo vaya entendiendo muy bien cada una de las partes del texto. Espero que los temas que estuvimos revisando el día de hoy te hayan quedado claros y te sirvan para seguir complementándonos y para seguir recuperando herramientas para el proceso de la comunicación oral y escrita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.